¿Qué tal, amigos? Encantado como siempre, un verdadero placer estar con vosotros y acompañaros en el día de hoy. Bien, me ha llegado un testimonio o una nota de audio o un mensaje al contestador, como ustedes quieran llamarlo, de un hijo de españoles que vive en Alemania y que, bueno, al parecer no se acababa de creer todo lo que veía de la temática de los camioneros aquí en España. Le costaba creerlo. Él sigue el canal, pero por el tema de los perfumes y tal, y se ha decidido a mandarnos el siguiente audio y creo que les va a sorprender. Puede ser que tuviéramos a Alemania en un pedestal y quizá, como se suele decir, el prado, cuando uno llega al otro lado, ya no es tan verde como nos parecía. Hola Tony, muy buenos días. Primeramente, felicidades por el canal. Y yo soy el chico de la sección de los perfumes, pero bueno, no es el tema. Mi mensaje es que yo vivo y trabajo en Alemania, en un silo ADR, en una empresa muy grande aquí en el norte, y bueno, también instruyo un poco a la juventud que llega, o a los que llegan como iniciantes. Y bueno, me costaba un poco creer un poco tu canal, porque la verdad, el conductor español siempre ha tenido muy buena fama. Y yo siempre pues he sido un poco, pues gracias a ser español, bueno, de padres españoles, pues tener un poco de suerte gracias a eso y ser visto de otra manera. La verdad, yo cuando veo tus vídeos, pues veo un poco Alemania como hace 10 o 11 años atrás, donde la mafia era tan grande que era increíble. Salías un domingo a las 12 de la noche y terminabas el sábado a las 7, 8 de la noche también, porque te obligaban, y sin dormir, ¿eh? Era una mafia increíble. Te quedaban con tu sueldo, buscaban cualquier problema para quitarte 300 euros por, no sé, por un cliente que a lo mejor estaba contento, porque has chillado, porque siempre había un porqué para que te jodiesen. Y era tanta la mafia que había ahí, que ya los conductores pues empezaron a denunciar, porque ya era demasiado. Era increíble la mafia que había detrás. Incluso la policía se puso encima, que no le hacían mucho caso, porque como tú sabes, los políticos pues no les interesa. Cuando le ponen 4.000 euros de traje encima y un sueldo de 14, 15.000 euros diarios, pues créeme que los problemas de los demás te interesan poco. Más te interesa tu casa nueva y tu coche de 8 cilindros. Pero bueno, gracias a Dios tenemos aquí lo que se llama la BAG, que se puso muy encima. Y como ahora pues no solamente denuncian a los conductores, sino también denuncian a los disponentes y también denuncian también al jefe mismo, porque la multa se triplica. A ti te llegan 20, al disponente le llegan 40 y a tu jefe le llegan 80. Entonces pues la gente está un poco más de miedo, y yo solamente recomiendo que, por ejemplo, aquí yo tengo, por ejemplo, lo que es la Verdi, que son sindicatos, pero son sindicatos sin orientación política. Simplemente son abogados que ayudan al conductor, solamente al conductor y, vamos, lo que es la clase obrera. Pero, vamos, el mío es especial en carreteras para eso, y te dan una tarjeta y cualquier cosa que te diga a tu empresa, lo que tienes que mostrar a tu disponente es mostrar la tarjeta encima del mostrador, y ya con ello pues ya te sonríen y te dicen, bueno, entonces si es así de esa manera pues se puede discutir, ¿no? Claro, pero tienes que tenerla encima, porque saben perfectamente que la denuncia va, y cuando un conductor denuncia aquí en Alemania es porque tiene razón. No hay denuncia porque le da así la gana o tiene ganas de no trabajar. El tema del carné con examen me parece muy correcto, porque aquí ya se hace muchísimos años y por lo menos sabes tus derechos. Y, por ejemplo, el carné ¿cómo diríamos? El carné con examen es un examen, pero nadie lo va a suspender. Simplemente tienes que, o sea, no es simplemente ir a los módulos y estar ahí tomando café y quedarse dormido, no, sino aprender, hacer un examen, y
todo el mundo lo aprueba. Tienes que firmar, tienes que rellenar hasta que lo apruebes. Y te quedas ahí, si hacen falta 5 o 6 horas, pues te quedas ahí. Por lo menos espabila. Y sabiendo tus derechos, pues sabes tus derechos, ¿no? Y después el tema de la gente mayor, pues eso es estadística de... Primeramente la gente mayor no consumen con su carnet, y después pues por el seguro, porque ya el seguro pues no los quiere. Ese es el motivo, nada más. A mí no me parece bien, pero ya vivimos en una cultura pues que es así. Los mayores pues estorban y nos queremos deshacer de ellos de alguna manera. Pues se empieza de esa manera, ¿no? Quitándoles libertad. Venga, un saludo y espero que tu canal siga creciendo poquito a poco como sigue creciendo. Un saludo, chao. Pues muchísimas gracias, y seguramente seguirá creciendo, pero no gracias a mí, sino gracias a personas como tú, que dan su opinión, su testimonio, y nos abren un poquito los ojos a los que estamos, por ejemplo, pues fuera de Alemania. Yo hace muchísimos años que no viajo a Alemania, pues tantos como... unos 22, 23 años, que fue cuando yo empecé con los camiones, empecé a hacer transporte internacional y mis primeros viajes eran a Alemania. Bueno, básicamente fue lo que más hice, Alemania. Luego estuve haciendo con Brejer Internacional, también algo de, bueno, grupaje por España, Francia, pero sobre todo Francia. Y bueno, pues la verdad, muy agradecido de tu testimonio. Y damas y caballeros, ustedes ya lo han visto, la situación de España de ahora, a este joven hijo de españoles que vive y trabaja en Alemania, le recuerda a aquella situación de pura mafia del transporte en Alemania de hace 10 años. Y fíjense, el peso de estar afiliado a un buen sindicato, que no era más que un gran bufete de abogados apolítico, pero especializado únicamente para el tema de los conductores asalariados. Quizá esto es lo que realmente necesitamos, un gran bufete de abogados, donde cualquier chofer sepa dónde acudir y pueda pagar una cuota mínima para acceder a esos derechos. Y fíjense el poder que tiene el sacar tu tarjeta o tu carné, conforme estás afiliado ahí, ponerlo encima de la mesa y decir: señores, yo esto no lo veo claro, vamos a hablar con ellos, a ver qué pasa. Bueno, hombre, ya, claro, si lo miramos por este lado, bueno, todo se puede hablar, todo se puede hablar. Ya empiezan a caer los sudores fríos por aquí. La ilegalidad rezuma por los poros, y, ojo, las multas son muy gordas, En fin, familia, de momento esto es lo que tenemos, y fijaos cómo arreglaron los conductores alemanes su situación. Lo hicieron ellos, no vino ningún político, porque fijaos que los políticos alemanes son igual de sinvergüenzas que los españoles, que cuando llegan arriba les preocupa su traje de 4.000 euros, su casoplón y su coche de 8 cilindros. Y el resto ya no les preocupa. La gente ya, aquellos que le votaron, aquellos que lo pusieron ahí para defenderlos, ya no les preocupa. En fin, ya eso fue lo que hicieron. A base de denuncias y más denuncias, acabaron con todas estas cosas. Y bueno, y fijaos lo que él ha dicho, que a mí me parece un dato importante, que él ve en un futuro como a Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, la ve encaminada un poco a ese gran bufet de abogados que pudiera ser la que defendiera a los conductores asalariados. Yo aquí en este punto, y siendo realista y siendo honesto,
reconozco que Plataforma por la Defensa Nacional del Transporte ha sido la que más hilos ha movido, la que más cosas ha hecho por el transporte, aunque sea de momento por los autónomos, pero efectivamente sí que ha hecho. Pero yo creo que independientemente de que Plataforma siga ahí, yo creo que necesitamos ese gran bufete de abogados que se dedique única y exclusivamente al transporte. Porque ya que las instituciones no lo hacen, porque las empresas de transporte, de cara a las instituciones, de cara al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se podrían convertir perfectamente en sus cajeros automáticos. No es decir, voy a hacer una inspección y a ver qué pasa. No, 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 no. Voy al cajero a sacar pasta. Porque seguro que la van a sacar. Eso es 2 más 2. 2 más 2 igual a no pongo horas en las nóminas, no las declaro. Mis conductores hacen entre 800 y 1000 horas extras anuales. Da igual lo que pongan, da igual. Miren, esto quería hacer yo un pequeño vídeo, un corto o algo, pero lo voy a meter aquí porque creo que viene al caso. Fíjense una cosa. Me han dicho compañeros que los nuevos tacógrafos que están montando, como el pictograma del cuadrado realmente ya no vale absolutamente para nada, no se utiliza, pues los nuevos tacógrafos ya no traen ese pictograma. Es decir, la conducción la marca en automática y nos quedan los martillos y la cama. Bien, pues yo a estos lumbreras que han quitado el cuadrado les propongo lo siguiente: quiten la cama, quítenla, porque es absurdo que esté la cama ahí, es absurdo. Y ustedes dirán, madre mía, Tony, ¿qué te has fumado? ¿Qué has tomado estas navidades? No, quítenla, de verdad, quítenla. ¿Por qué? Porque la jornada laboral de un conductor empieza cuando pone su tarjeta y finaliza cuando la quita. Y ya está, no le den más vueltas. Si estoy en el camión y estoy en mi puesto de trabajo, aunque esté en un muelle, esté esperando papeles sentado en una oficina, a que me llamen por megafonía, da igual, forma parte de mi trabajo. Yo no estoy descansando. ¿Por qué? Porque yo no dispongo libremente de mi tiempo. Me decía el otro día el jefe, que cuando fuimos a la comida de Navidad y tal, decía, hombre, claro, pero es que se ve que han contratado a una persona que se dedica, a mirar las tarjetas de los conductores y tal. Y yo no sé qué persona habrán contratado que dice que cuando nosotros estamos en un muelle dentro de la cabina, mientras nos están cargando, descargando, el camión tiene que estar en cama, porque tú puedes estar tranquilamente viendo Netflix, por ejemplo, en la cabina de tu camión, tranquilamente. Bien, pero esto realmente no es así, porque se considera descanso cuando el conductor dispone durante un periodo de tiempo, dispone de total libertad durante ese periodo de tiempo para hacer lo que le dé la gana. Yo no puedo bajarme del camión, lo cierro y le digo, ¿cuánto tardas? 2 horas, adiós, dentro de 2 horas vuelvo. No me han dejado hacerlo en ningún sitio. No me han dejado hacerlo. Me dice, no, quédate en la cabina, pero estate pendiente por si tienes que subir o bajar la suspensión, por si el camión se ha ido para adelante y tienes que tirarlo para atrás. Eso no es disponer libremente de mi tiempo. Vale, que no estoy a pico y pala en una zanja. Oigan, a ver, es que, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que cobrar? ¿Solo por conducir? El tiempo que no conducimos no es nuestro trabajo, no estamos en nuestro puesto de trabajo. Entonces, con el conserje que está en una portería de alto standing, en un edificio de pisos de lujo, le pagamos solo cuando pasa un vecino y le dice, hola señor, buenos días. O cuando llega el cartero y le coge las cartas, las mete en el buzón y luego se sienta otra vez en su sitio a esperar a darle los buenos días o las buenas tardes a alguien. Mientras no pase nadie,
a ese señor ya no le pagamos, porque no está trabajando, no está saludando a nadie, ¿no? A ver, ¿que no veis que, o sea, sacáis normas absurdas, sacáis normas tontas pensando en que los que vamos aquí somos tontos? ¿Que no os dais cuenta? ¿No os dais cuenta? O sea, es que pensáis que somos idiotas. No, no somos idiotas. No, para nada, en absoluto. Lo que es una idiotez es no considerar cuando tú pones tu tarjeta y cuando la quitas y te vas a tu casa. Ahí se acaba tu jornada de trabajo. Quítale una hora de la comida. Esto cuando nos dejan parar a comer. Que se tienen que alinear los planetas muy bien. Porque ahora si te paras a comer ya eres hasta malo. El bocadillo del almuerzo ya olvídate. Ese normalmente cae muchas veces hasta conduciendo. Y me sabe mal decirlo, pues sé que está prohibido. Pero a veces cae hasta conduciendo. Porque no hay otra manera. Porque te cogen los horarios que no te puedes parar. Y si te paras, ¡pum!, ya eres malo. ¿Vale? Pues bueno, ¿cómo acabaron los conductores de Alemania con esa situación? Denunciando. Y ahora voy a beber agua porque no estoy conduciendo. Acribillaron a las empresas a denuncias. Eso fue lo que hicieron. Y ahora está pasando un poco, yo creo que está pasando un poco lo que deduzco que pasaría en Alemania antes de comenzar a arreglar ese problema. Es decir, yo creo que como ya los conductores ya empezaban a denunciar de forma sistemática, muchos bufetes de abogados más avispados que otros y más inteligentes dijeron: ostras, nano, que aquí hay dinero, aquí hay pasta a sacar. ¿Por qué? Porque ya que la administración no mueve un dedo para exigirle a las empresas que paguen lo que es suyo, vamos a hacerlo nosotros, y que en vez que se lo lleve la administración, que se lo lleven nuestros conductores, que se lo lleven nuestros clientes. Y luego la administración, si quiere tomar cartas en el asunto, que las tome, y si no, pues que siga mirando para otro lado como va haciendo siempre. Pero de momento que la pasta se la lleven los choferes. Y eso es lo que ocurrió en Alemania. Y entonces llegaría un momento, quiero suponer que llegaría un momento, que ya muchos bufetes de abogados dirían: oye, vamos, aquí hay mucho tejemaneje y tal. Algún sindicato potente diría: oye, no vamos a quedarnos con un abogado y un perito de tacógrafo solo. No, aquí hay que montar un bufete de abogados, pero de tomo y lomo. O sea, de 10 abogados, 15, 20, 30 abogados laboralistas y 5, 6, 7 peritos de tacógrafos. O sea, ya algo potente, algo serio, algo a nivel nacional, ¿vale? Y claro, y ojo, en Alemania no son 4 gatos. O sea, en Alemania, yo qué sé, no sé si son 80 o 90 millones de habitantes. Aquello... Alemania no descansa, no duerme, las autopistas van llenas, por lo menos cuando yo iba, yo me acuerdo que las autopistas iban llenas de coches a las 12 del mediodía, a las 3 de la mañana, a las 4 de la tarde, a las 2 de la madrugada, a las 11 de la noche, allí siempre había tráfico para aburrir. Bueno, pues dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chao.